Durante décadas, el nombre de Florinda Meza quedó unido a una de las figuras más reconocibles de la televisión latinoamericana. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Para millones de espectadores, él fue el creador de un universo de humor blanco, frases inolvidables y personajes que cruzaron generaciones. Para otros, fue también un hombre cuya vida privada despertó preguntas, interpretaciones y versiones enfrentadas. En medio de esa memoria colectiva, Florinda Meza ocupó un lugar incómodo. Actriz, colaboradora, pareja, esposa, viuda y, con frecuencia, blanco de juicios públicos que no siempre separaron la ficción de la realidad. A los 77 años, su figura vuelve a estar en el centro de la conversación. No solo por la nostalgia que despiertan El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado o los programas de Chespirito, sino por el modo en que las nuevas generaciones están revisando una historia que durante mucho tiempo pareció cerrada. La pregunta ya no es únicamente quién fue Chespirito para América Latina. La pregunta, cada vez más insistente, es quién fue Florinda Meza dentro de esa historia. ¿La gran compañera de vida del comediante? ¿Una actriz atrapada en un personaje? ¿Una mujer juzgada por decisiones privadas convertidas en tema público? ¿O una testigo privilegiada de un fenómeno cultural que todavía no termina de explicarse? Este reportaje no busca dictar sentencia. Busca reconstruir, con una mirada serena, el largo vínculo entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños, el peso de la fama, las tensiones alrededor del elenco, la herencia emocional de una televisión que marcó a millones, y el silencio que, con los años, se convirtió en parte del relato. Porque cuando una mujer decide hablar después de tanto tiempo, no solo habla de un hombre. También habla de una época, de una industria, de una memoria compartida y de las heridas que el público nunca dejó de mirar. Hablar de Florinda Meza y Chespirito exige entrar en un territorio delicado. No se trata únicamente de una historia de amor entre dos figuras famosas. Tampoco basta con reducirla a una polémica de televisión o a una disputa entre versiones familiares. La relación entre Meza y Gómez Bolaños nació, creció y envejeció bajo una circunstancia excepcional. Ambos formaron parte de un proyecto que no solo fue exitoso, sino que se volvió parte de la infancia de millones de personas en América Latina, España y comunidades hispanas alrededor del mundo. Ese detalle cambia todo. Cuando una pareja se forma dentro de un fenómeno cultural, su intimidad deja de pertenecerles por completo. Cada gesto es interpretado, cada silencio se vuelve sospecha. Cada frase antigua puede regresar años después como prueba, defensa o acusación. En el caso de Florinda Meza, esa exposición se multiplicó porque su imagen pública quedó absorbida por Doña Florinda, un personaje fuerte, orgulloso, severo, reconocible, hasta por quienes nunca supieron el nombre completo de la actriz. Para muchos espectadores, Florinda y Doña Florinda terminaron mezclándose en una sola silueta, pero la vida real fue más compleja que cualquier sketch. Roberto Gómez Bolaños ya era un creador consolidado cuando Florinda entró al universo de Chespirito. Ella, con ambición artística y disciplina profesional, encontró en ese espacio una oportunidad enorme, pero también una sombra difícil de abandonar. La popularidad de los programas fue tan grande que el éxito se transformó en una jaula dorada. El público amaba a los personajes, pero también exigía que sus intérpretes siguieran siendo para siempre aquello que habían representado en pantalla. Con el paso de los años, la historia privada entre Florinda y Roberto se convirtió en uno de los puntos más comentados del legado Chespirito. La primera familia del comediante, el elenco original, las tensiones entre actores, los derechos de los personajes, los homenajes, la ausencia de algunos nombres y las nuevas producciones biográficas reabrieron preguntas antiguas. En ese contexto, cualquier declaración de Florinda Meza adquiere un peso especial. No se escucha como una simple opinión, sino como la voz de alguien que estuvo allí cuando el mito todavía estaba vivo. Este reportaje se organiza en 3 capítulos. El primero vuelve al origen, la llegada de Florinda al mundo de Chespirito y el nacimiento de una colaboración artística que cambió su destino. El segundo examina el vínculo personal con Roberto Gómez Bolaños, sus luces, sus zonas grises y el costo público de una relación convertida en tema nacional. El tercero analiza el presente, la viudez, las polémicas recientes, la defensa de su versión y la pregunta que sigue abierta sobre cómo debe recordarse a una mujer que vivió al lado de un ícono. Antes de ser una figura inseparable del apellido Gómez Bolaños, Florinda Meza fue una joven actriz mexicana que buscaba un lugar en un medio competitivo, cerrado y dominado por jerarquías muy marcadas. La televisión de los años 70 no era un espacio fácil para una intérprete que deseaba algo más que aparecer en pantalla. Las oportunidades existían,
pero solían estar condicionadas por la imagen, la obediencia profesional y la capacidad de adaptarse a un sistema donde los grandes nombres concentraban el poder creativo. Florinda llegó al entorno de Chespirito en un momento decisivo. Roberto Gómez Bolaños ya había demostrado una habilidad poco común para construir humor a partir de situaciones simples. Su genialidad no estaba en la exageración vacía, sino en convertir pequeñas frustraciones cotidianas en escenas universales. El hambre del chavo, la torpeza heroica del chapulín, la autoridad ridícula de ciertos adultos, la vecindad como microcosmo social. Todo parecía sencillo, pero detrás había una maquinaria narrativa precisa. En ese engranaje, Florinda Mesa encontró personajes que la hicieron famosa. Doña Florinda fue, sin duda, el más poderoso. Era una mujer de carácter fuerte, marcada por el orgullo, la aspiración social y una relación sobreprotectora con su hijo Kiko. Su presencia en la vecindad generaba conflicto, humor y tensión. Cada bofetada verbal contra don Ramón, cada gesto de superioridad, cada entrada junto al profesor Girafales alimentaba una dinámica que el público reconocía de inmediato. Sin embargo, el éxito de doña Florinda tuvo un efecto doble. Por un lado, convirtió a Mesa en un rostro inolvidable. Por otro, la encerró en una identidad que muchos espectadores confundieron con su personalidad real. Ese fenómeno no fue exclusivo de ella. Varios actores del elenco quedaron atrapados en sus personajes. Ramón Valdés fue don Ramón, incluso fuera de la pantalla. Carlos Villagrán fue Kiko más allá del set. María Antonieta de las Nieves cargó con la Chilindrina durante décadas. Pero en el caso de Florinda, la confusión tuvo un componente adicional. Su relación con el creador del programa hizo que el público leyera su personaje desde la vida privada y su vida privada desde el personaje. La actriz también participó en otros papeles dentro del universo Chespirito. La Popis, la Chimoltrufia y distintas apariciones en sketches ampliaron su presencia. No era una intérprete secundaria en términos de reconocimiento. Su rostro formaba parte del núcleo afectivo de una generación. Pero la pregunta sobre su influencia real detrás de cámaras siempre estuvo presente. ¿Fue solo actriz? ¿Fue colaboradora creativa? ¿Fue consejera del creador? ¿Fue una presencia determinante en las decisiones del programa? Las respuestas varían según la fuente, la época y la persona que cuente la historia. Lo objetivo es que Florinda Mesa estuvo cerca del centro de producción durante años decisivos. Eso le permitió conocer no solo el brillo del éxito, sino también las tensiones internas de un elenco sometido a una presión inmensa. El público veía media hora de humor. Detrás había jornadas de grabación, contratos, egos, cansancio, diferencias creativas y relaciones personales que no siempre coincidían con la armonía que aparecía en pantalla. La televisión latinoamericana de esa época funcionaba con una lógica de familia ampliada. Los elencos convivían durante años, los personajes crecían juntos. Las giras internacionales reforzaban la sensación de pertenencia, pero también podían intensificar los roces. En ese ambiente, la frontera entre lo laboral y lo íntimo era frágil. Florinda Mesa no solo compartía escenas con Roberto Gómez Bolaños. Compartía proyectos, viajes, decisiones, presiones y una exposición pública que se volvió cada vez más difícil de manejar. Para entender su silencio posterior, es importante mirar esa primera etapa sin simplificaciones. Florinda no apareció al final de la historia. Estuvo presente desde el ascenso del fenómeno. Vio cómo Chespirito dejaba de ser un programa exitoso para convertirse en una marca cultural. Vio cómo los personajes eran recibidos como celebridades en distintos países. Vio cómo la fama podía unir a un elenco, pero también separarlo. Y vio, sobre todo, cómo Roberto Gómez Bolaños pasó de ser un escritor brillante a una figura casi intocable para millones de seguidores. Esa cercanía con el mito tuvo un precio, porque cuanto más grande se volvía Chespirito, más difícil resultaba para Florinda Mesa ser mirada como una persona independiente. Su carrera, su imagen y su vida emocional quedaron vinculadas a un hombre cuya popularidad superaba cualquier escala normal. En una relación así, incluso el amor puede ser interpretado como estrategia. Incluso la lealtad puede ser vista como conveniencia. Incluso el duelo puede ser examinado como si fuera una declaración pública. El origen de esta historia, por tanto, no está solo en un romance. Está en una estructura de poder cultural donde el creador era también protagonista, jefe, compañero y símbolo. Florinda Mesa entró a ese universo como actriz, pero terminó convertida en una de las figuras más discutidas de su memoria. Y esa transformación explica por qué, décadas después, cualquier palabra suya sobre Chespirito sigue generando atención. La relación entre Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños ha sido contada muchas veces, pero casi nunca de forma tranquila.
Para algunos fue una historia de amor duradera que sobrevivió a críticas, edad, enfermedad y desgaste mediático. Para otros, fue el punto de quiebre de una familia previa y de un equilibrio dentro del elenco. Entre esas dos miradas, hay una zona amplia, llena de matices, donde la realidad parece menos cómoda que los titulares. Roberto Gómez Bolaños tuvo una vida familiar antes de Florinda Meza. Ese hecho es fundamental para comprender el debate. La relación entre ambos no surgió en un vacío sentimental. Chespirito ya tenía una historia construida, hijos, responsabilidades y un matrimonio anterior. Por eso, cuando el vínculo con Florinda se consolidó, la opinión pública no lo recibió como una simple nueva pareja. Lo interpretó dentro de una narrativa de ruptura, cambio y sustitución. Desde una mirada periodística conviene evitar dos extremos. El primero sería presentar a Florinda Meza como única responsable de decisiones que correspondieron también a Roberto Gómez Bolaños. El segundo sería ignorar que su relación tuvo consecuencias emocionales en otras personas. La historia no se reduce a víctima y culpable. Como ocurre con muchas relaciones nacidas bajo circunstancias complejas, hubo afectos reales, heridas reales y silencios que cada parte administró a su manera. Florinda Meza ha defendido durante años la profundidad de su vínculo con Roberto. Ha insistido en que no fue una relación pasajera, sino una convivencia larga, marcada por el cuidado, la admiración y la vida compartida. Esa defensa tiene un punto verificable. Permanecieron juntos durante décadas y formalizaron su matrimonio en 2004. No fue un romance breve ni una anécdota de grabación. Fue una unión prolongada que acompañó la etapa madura y final de Chespirito. Pero la duración no borra las preguntas. ¿Cuándo comenzó realmente el vínculo? ¿Cómo se vivió dentro del elenco? ¿Qué sabían los compañeros? ¿Qué sintió la primera familia? ¿Qué se dijo en privado que nunca llegó al público? Esas interrogantes han alimentado entrevistas, programas, biografías y discusiones en redes sociales. Muchas respuestas dependen de testimonios parciales, recuerdos personales y versiones condicionadas por el paso del tiempo. El problema de las memorias televisivas es que rara vez llegan limpias. Cada protagonista recuerda desde su herida, su orgullo, su defensa o su necesidad de reconocimiento. Un actor puede narrar un conflicto como traición. Otro puede describirlo como malentendido. Una familia puede vivir una separación como abandono. Una pareja posterior puede interpretarla como destino inevitable. El público, desde afuera, suele escoger la versión que confirma lo que ya quería creer. En ese sentido, Florinda Meza ha enfrentado un juicio público persistente. Muchas críticas hacia ella no se limitan a hechos comprobables. Algunas nacen de interpretaciones morales, antipatías hacia su personaje o resentimientos heredados de viejas disputas del elenco. El rostro severo de doña Florinda ayudó a fijar una imagen dura. La ficción, de forma injusta pero efectiva, contaminó la percepción de la actriz. Para cierto sector del público, ella fue vista como una mujer dominante incluso antes de escucharla hablar como Florinda. Ese fenómeno revela algo más profundo sobre la cultura popular. A los hombres geniales se les suele conceder complejidad. A las mujeres cercanas a ellos se les exige pureza. Roberto Gómez Bolaños fue reconocido como creador, escritor, humorista y símbolo continental. Sus contradicciones personales fueron discutidas, pero muchas veces quedaron subordinadas a su obra. Florinda Meza, en cambio, fue evaluada con una severidad distinta, como actriz, pareja, esposa, viuda y supuesta guardiana de una memoria disputada. La cuestión no consiste en eximirla de toda crítica. Toda figura pública puede ser analizada, pero sí resulta necesario observar la desigualdad del juicio. Cuando se habla de decisiones sentimentales, de separaciones y de conflictos familiares, la responsabilidad no puede recaer únicamente sobre una persona. Chespirito no fue un personaje pasivo dentro de su propia vida. Fue un adulto con poder, prestigio y capacidad de decisión. Cualquier análisis serio debe incluirlo como sujeto activo de sus elecciones. Aún así, Florinda Meza también eligió permanecer. Eligió acompañar a Roberto durante años. Eligió defenderlo después de su muerte. Eligió sostener una versión del amor que no siempre coincidió con la mirada de otros sectores. Esa permanencia se convirtió en el centro de su identidad pública. Para sus simpatizantes, prueba lealtad. Para sus críticos, representa control sobre el relato. Para los observadores más prudentes, muestra simplemente la complejidad de una vida atravesada por afectos y consecuencias. La muerte de Roberto Gómez Bolaños, en 2014, abrió otra etapa. A partir de ese momento, Florinda dejó de ser solo la pareja del creador. Se convirtió en su viuda, una posición simbólica cargada de expectativas. El público esperaba duelo, discreción, homenajes, explicaciones,
y al mismo tiempo, distancia. Cualquier aparición podía ser leída como exceso, cualquier silencio, como cálculo. Es una paradoja frecuente en la vida de las viudas de figuras célebres. Se les exige custodiar la memoria, pero se les critica si parecen ocupar demasiado espacio en ella. Con el paso de los años, la figura de Chespirito se volvió aún más compleja. La nostalgia mantuvo vivo el cariño por sus personajes, pero las nuevas generaciones comenzaron a revisar aspectos que antes se pasaban por alto. Dinámicas de género, representación social, conflictos laborales, concentración de derechos, tensiones familiares y relatos omitidos. En esa revisión, Florinda Meza volvió a aparecer como pieza central. No porque toda la historia dependa de ella, sino porque su presencia permite discutir aquello que la memoria oficial dejó en penumbra. Por eso, cuando se dice que Florinda Meza rompe el silencio, la frase debe entenderse en un sentido amplio. No significa necesariamente que nunca haya hablado. Ha dado entrevistas, ha publicado mensajes y ha defendido su posición en distintos momentos. El silencio al que alude el titular es otro, el silencio emocional de una mujer que ha sido interpretada por otros durante décadas. Romperlo implica intentar recuperar el control de su propia voz, aunque esa voz no convenza a todos. En una cultura mediática acostumbrada a dividir entre buenos y malos, la historia de Florinda y Chespirito incomoda porque no ofrece una conclusión simple. ¿Hubo amor? Sí. ¿Hubo éxito compartido? También. ¿Hubo heridas alrededor? Probablemente. ¿Hubo decisiones privadas que se volvieron públicas? ¿Hubo una obra televisiva monumental y una vida íntima, llena de zonas discutibles? Todo eso puede coexistir. La pregunta es si el público está dispuesto a aceptar esa complejidad. Porque recordar a Chespirito solo como genio inocente puede ser insuficiente. Recordar a Florinda solo como villana también lo es. La verdad cultural de ambos se encuentra en un punto intermedio. En la convivencia entre admiración y crítica, entre ternura y conflicto, entre lo que la pantalla mostró y lo que la vida reservó para puertas cerradas. En los últimos años, Florinda Meza ha vivido una forma particular de exposición, la de una figura que ya no necesita demostrar fama, pero sí parece obligada a defender su lugar en la historia. A los 77 años, su nombre no circula únicamente por nostalgia. Circula porque el legado de Chespirito volvió a convertirse en tema de conversación pública, especialmente a partir de producciones biográficas, debates sobre derechos, recuerdos del elenco y nuevas lecturas sobre la vida privada del comediante. Toda biografía audiovisual produce un efecto inevitable. Reordena la memoria. Al seleccionar escenas, personajes y conflictos, una serie no solo cuenta el pasado, también propone una interpretación. Para quienes vivieron los hechos, esa interpretación puede sentirse incompleta, injusta o dolorosa. En el caso de Florinda Meza, la sensibilidad es mayor porque su figura ha sido durante años una de las más discutidas dentro del universo Chespirito. El público actual no mira la historia con los mismos ojos que el público de los años 70 u 80. Hoy, existe una mayor atención hacia las relaciones de poder, las parejas formadas dentro del trabajo, el impacto de las infidelidades, la posición de las mujeres en la industria y la forma en que los medios construyen reputaciones. Esa mirada contemporánea puede enriquecer el análisis, pero también corre el riesgo de juzgar el pasado con una rapidez excesiva. La tarea periodística consiste en evitar tanto la idealización como la condena automática. Florinda Meza se encuentra precisamente en esa zona de tensión. Para algunos seguidores es la mujer que cuidó a Roberto hasta el final, la compañera que estuvo con él cuando la salud comenzó a deteriorarse y cuando el personaje público ya no podía sostener el mismo ritmo de antes. Para sus detractores, sigue siendo una figura asociada a rupturas, distancias familiares o decisiones controvertidas. Entre ambos extremos hay una realidad más humana. Una actriz mayor, viuda desde hace más de una década, que carga con una memoria que no le pertenece solo a ella. La memoria de Chespirito es colectiva. Pertenece a quienes trabajaron con él, a sus hijos, a sus colegas, a Televisa, a los países que lo transmitieron, a los niños que crecieron viéndolo y a los adultos que hoy revisan esos capítulos con nostalgia. Pero Florinda Meza tiene una parte singular de esa memoria, la del espacio íntimo. Conoció al creador fuera del personaje, vio al hombre detrás del guión, al enfermo detrás del homenaje, al compañero detrás del ídolo. Esa cercanía le otorga autoridad emocional, aunque no necesariamente autoridad absoluta sobre todos los hechos. Ese punto es clave. Ningún testigo posee toda la verdad. La versión de Florinda Meza es indispensable, pero no única. La de la primera familia también importa. La de los antiguos compañeros de elenco aporta otra capa. La de los productores y herederos legales suma elementos distintos.
La de los espectadores revela cómo la obra fue recibida y transformada en memoria popular. Solo al reunir esas perspectivas se puede comprender por qué Chespirito sigue siendo un fenómeno tan querido y tan discutido. La viudez de Florinda Mesa ha estado marcada por una pregunta persistente: ¿cómo defender a un hombre amado sin borrar las heridas que otros asocian con él? Es una tarea casi imposible. Si lo defiende con fuerza, algunos la acusan de imponer una versión. Si guarda silencio, otros interpretan ausencia de respuesta. Si habla del amor, se le reclama por el dolor de terceros. Si menciona su propio sufrimiento, se le recuerda que no fue la única afectada. Esa dinámica explica por qué cada aparición pública suya parece abrir un nuevo capítulo. Aún así, hay algo que el paso del tiempo vuelve evidente. Florinda Mesa no puede ser reducida a un apéndice de Chespirito. Fue parte de su obra, sí, fue su pareja y esposa también, pero fue además una mujer que trabajó en televisión, actuó, produjo, escribió y sobrevivió a una forma de fama que puede ser profundamente cruel. Su historia permite observar cómo el entretenimiento latinoamericano convirtió a sus actores en patrimonio afectivo, pero rara vez les concedió el derecho a cambiar, equivocarse o envejecer fuera del personaje. Envejecer bajo la mirada pública tiene una dureza particular. A los 77 años, Florinda no enfrenta únicamente preguntas sobre el pasado. También enfrenta la exigencia de explicar quién es ahora. Para muchos, sigue siendo Doña Florinda. Para otros, la viuda de Chespirito. Para algunos, una figura polémica. Para sus defensores, una mujer injustamente atacada. Tal vez el desafío sea reconocer que puede ser varias cosas al mismo tiempo. La expresión romper el silencio funciona porque sugiere una revelación definitiva. Pero en la vida real, las revelaciones rara vez cierran los debates. A veces solo los ordenan. Florinda Mesa puede hablar, defender su amor, contar su versión, responder a señalamientos y recordar a Roberto desde la intimidad. Sin embargo, el público seguirá interpretando. La memoria cultural no se controla por completo. Se disputa, se negocia y se transforma con cada generación. El caso Chespirito demuestra que los ídolos populares no mueren cuando termina su vida física. Siguen viviendo en repeticiones, memes, homenajes, críticas, series, entrevistas y discusiones familiares. Cada nueva producción reactiva afectos antiguos. Cada testimonio cambia ligeramente la percepción pública. Cada silencio se vuelve material de especulación. En ese proceso, Florinda Mesa ocupa un lugar inevitable. Está demasiado cerca del centro para ser ignorada y demasiado discutida para ser recordada sin controversia. Desde una mirada objetiva, su papel en la historia de Chespirito debe analizarse sin convertirla en símbolo absoluto del bien o del mal. Fue una actriz clave en el éxito de personajes entrañables. Fue la pareja de un creador con una vida sentimental compleja. Fue testigo de tensiones internas que el público solo conoció parcialmente. Fue viuda de un hombre venerado. Y fue, durante años, una mujer sometida al juicio de personas que muchas veces confundieron rumores, personajes y hechos. La pregunta de fondo no es si Florinda Mesa merece ser creída sin matices. Ninguna figura pública debería recibir una lectura sin contraste. La pregunta más justa es si merece ser escuchada sin prejuicio. Escuchar no significa absolver. Escuchar significa permitir que una voz largamente discutida tenga espacio dentro de un relato que otros han contado por ella. Al final, la historia entre Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños sigue siendo una de las más complejas de la televisión latinoamericana. Tiene amor, fama, talento, dolor, ambición, lealtad, heridas familiares, nostalgia y una obra que sobrevive a todos sus protagonistas. Tal vez por eso continúa generando conversación. Porque detrás de las risas grabadas, de la vecindad colorida y de los personajes aparentemente simples, había seres humanos tomando decisiones difíciles bajo una luz demasiado intensa. Hoy, a los 77 años, Florinda Mesa parece hablar no solo para defender un recuerdo, sino para reclamar el derecho a ser vista más allá de la caricatura pública. Su testimonio, guste o incomode, forma parte del archivo emocional de Chespirito. Y como todo archivo vivo, no ofrece respuestas finales. Ofrece piezas para que el público reconstruya una historia que todavía duele, todavía divide y todavía fascina. Quizá el mayor legado de Chespirito no sea únicamente haber hecho reír a millones, sino haber creado un universo tan poderoso que sus protagonistas siguen siendo debatidos décadas después. Florinda Mesa, en ese universo, ocupa un lugar difícil. Fue parte del encanto y también de la controversia. Fue actriz de una generación y figura central de una historia privada que el público nunca dejó de observar. Su silencio, sus declaraciones y sus defensas
no cancelan las preguntas. Las vuelven más visibles. ¿Puede una historia de amor ser verdadera y, al mismo tiempo, dolorosa para otros? ¿Puede una mujer defender su versión sin negar las heridas ajenas? ¿Está el público dispuesto a mirar a Florinda Meza como una persona compleja, más allá de Doña Florinda y más allá de los titulares?